Bienvenidos a Top el Mundo, yo soy Nacho y Apple acaba de lanzar iOS 26.1, la primera gran actualización de iOS 26, la nueva versión del sistema operativo para iPhone que trae un montón de cambios para todos los iPhone compatibles, que son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla y básicamente son todos del 11 en adelante, y vamos a ir directamente a ver los cambios porque son muchísimos. Y como no podía ser de otra manera, el primero de todos tiene que ver con Liquid Glass, este famoso rediseño del sistema operativo con elementos de cristal, y es que Apple ha introducido una nueva opción dentro de los ajustes en el apartado de pantalla y brillo para directamente cambiar todos estos elementos de Liquid Glass de ser un poquito transparentes o medio translúcidos a ser completamente opacos. Donde más se nota esto es, por ejemplo, en las notificaciones, donde ya veis que simplemente con darle a este botón pues pasan de ser completamente transparentes a ser totalmente opacas. Esto para todos aquellos de vosotros que no os guste este aspecto de Liquid Glass, estos aspectos transparentes y demás, o lo queréis quitar, por ejemplo, para mejorar la legibilidad, porque ha sido uno de los grandes problemas con este aspecto, con Liquid Glass en iOS 26 y que han ido cambiando a lo largo de las betas, y pues bueno, esto parece ser la solución definitiva para todos aquellos de vosotros que no os guste o que no lo queráis. Y os prometo que no os voy a dar mucho la tabarra con esto de Liquid Glass en esta actualización, pero sí que tenemos bastantes cambios estéticos y de diseño en esta actualización, y el único otro cambio en cuanto a Liquid Glass que tenemos estaría en la aplicación de teléfono, porque antes los botones propios para llamar con el teléfono pues eran de un color sólido y ahora también son de Liquid Glass, aunque también es verdad que están sobre un fondo blanco y los botones son transparentes, así que no se nota mucho este efecto, pero bueno, por lo menos ya no son estos círculos grises sin más, ahora tienen pues este efecto de Liquid Glass. Y hablando precisamente de la aplicación de teléfono, ojo, porque no solamente hay cambios estéticos, sino que también tenemos una nueva función, o una nueva opción, mejor dicho, y es que si nos vamos a los ajustes, buscamos la aplicación de teléfono, vamos a ver que tenemos este nuevo ajuste de vibración, es decir, que vamos a poder desactivar el que el iPhone nos transmita vibraciones ápticas al colgar o al iniciar una llamada. Pues si esto no te gusta por algún motivo o te lo quieres ahorrar, pues ahora lo vas a poder desactivar. Pero como digo, sí que tenemos bastantes cambios estéticos en esta actualización, por ejemplo, en la misma aplicación de ajustes, con un cambio que a mí la verdad me parece bastante curioso, no sé si me acaba de gustar del todo, y es que si nos metemos en ciertas secciones de los ajustes, como por ejemplo en general o en Bluetooth, pues ya veis que el header, es decir, la parte de arriba del todo, con lo que haría como de título y de explicación de esta sección, pues ha cambiado de alineación. Antes teníamos tanto el símbolo como el texto de explicación de esta sección centrados, y ahora los tenemos todos alineados a la izquierda. La verdad que a mí me parece que queda un poquito raro, pero bueno, en teoría esto también debería mejorar la legibilidad del texto, por ejemplo. Y de hecho este mismo cambio también lo vemos en otro sitio, y es en las carpetas de aplicaciones que tenemos en el inicio, porque ya veis que si abro esta misma carpeta en mi iPhone con iOS 26.1 y en mi iPhone con iOS 26.0, pues en el anterior teníamos de igual manera que en los ajustes el título de la carpeta centrado y un poquito más arriba, y sin embargo en la nueva versión pues tenemos el título alineado a la izquierda y mucho más cerca de la propia carpeta de las aplicaciones. Y un par de elementos que también cambian en cuanto a estética los podemos encontrar en la aplicación de fotos, en la galería, porque si ahora nos vamos a reproducir un vídeo, pues ya veis que ha cambiado por completo el slider, es decir, el controlador de la reproducción del vídeo, y esto me alegra muchísimo. Yo no era muy fan de la versión anterior, la verdad, y esta me parece muchísimo mejor, me parece que se ve muchísimo mejor por dónde vamos del vídeo y se controla mucho mejor. Y pues bueno, no sé si decir que esto también es de Liquid Glass, ya veis que es como medio transparente, pero bueno, simplemente este cambio estético que mejora tanto la legibilidad como la usabilidad. Y no es el único elemento de la aplicación de fotos que hace esto, porque ahora si seleccionamos varias fotos a la vez y nos vamos a las opciones de arriba a la derecha, pues ya veis que han cambiado este pequeño menú emergente, poniendo incluso las tres opciones de añadir a favoritos, ocultar e iniciar la presentación con diapositivas directamente arriba, las tres una al lado de la otra. Y otro elemento de navegación de la interfaz que también cambia esta vez es en Safari, porque si utilizáis el navegador en modo compacto pues no vais a ver este cambio, pero si os vais a ajustes, buscáis la aplicación de Safari y ponéis el navegador en modo abajo, pues ahora vais a ver que la barra de navegación, que es un poquito más grande en este modo, pues llega hasta los bordes del dispositivo y queda pues como mucho más en paralelo o mucho mejor centrado, por así decirlo, con los bordes del dispositivo, y no se queda como con ese espacio un poquito extraño que teníamos antes. Ahora queda muchísimo mejor en la parte de abajo, si me preguntáis a mí, por lo menos. Y otro elemento que también cambia muchísimo en esta nueva actualización de iOS 26.1, que cambia un poquito de diseño y de aspecto, pero sobre todo de usabilidad, y que os puede parecer una chorrada, pero a mí me parece una genialidad, es este nuevo slider para las alarmas y los temporizadores. Este elemento ya cambió bastante al pasar de iOS 18 a iOS 26, pero ahora han añadido este nuevo slider y de verdad que me parece una genialidad para la usabilidad, porque ahora sí 100% no te vas a equivocar de botón al tener que elegir entre darle a posponer o a directamente pues quitar esta alarma. Me parece genial. Y
también hay otro pequeño elemento que no cambia de usabilidad, pero sí que cambia de diseño, de apariencia, de estética, que sería el icono de la aplicación Apple TV. Ya veis que tiene este nuevo aspecto con un poquito de colores, como si fuese precisamente un elemento hecho de Liquid Glass. Y por si no os habéis dado cuenta, he dicho Apple TV y en la aplicación vemos Apple TV, ya no vemos Apple TV Plus. Este servicio ha cambiado de nombre, efectivamente, ya no vamos a tener que si Apple TV por un lado, Apple TV Plus por el otro, Apple TV 4K en el dispositivo. Ahora va a ser todo Apple TV, la verdad, pues mucho más sencillo y mucho más fácil de entender para todos. Y te recuerdo que si lo que quieres es estar al día acerca de todas las novedades de Apple y enterarte de las últimas funciones que sacan para sus dispositivos, lo mejor es que me sigas en todas las redes sociales de tu Apple Mundo, porque todos los días subo un montón de contenido relacionado con la marca, así como trucos, ajustes ocultos, de todo. De verdad, me tienes que seguir, pero bueno, venga, vamos a seguir con esta actualización. Y ahora también tenemos varios elementos que no cambian de estética, pero sí que añaden funcionalidades y que cambian la usabilidad, como por ejemplo el reproductor de Apple Music. Esto es una cosa que llevaba muchísimo tiempo deseando que llegara, que es que vamos a poder deslizar nuestro dedo en el reproductor para poder pasar de canción. Esto me parece una maravilla, ya os digo que llevaba muchísimo tiempo esperándolo. Ya no vamos a tener que darle al botón de pasar canción, ahora pues simplemente con hacer un gesto así, que es mucho más rápido y no tienes que estar buscando en la pantalla dónde está el botoncito, pues una manera mucho más fácil y mucho más rápida, por ejemplo, si quieres pasar varias canciones, de pues efectivamente pasar nuestra canción. Y Apple nos da por un lado una nueva función deslizando, pero también nos da la opción de quitar una función deslizando, que sería el de abrir la cámara desde la pantalla de bloqueo. Esto es una cosa que lleva estando siglos en iPhone, vamos, de toda la vida. Siempre has podido deslizar en la pantalla de bloqueo para acceder rápidamente a tu cámara, pero bueno, también es verdad que ahora tenemos el atajo de la parte inferior y también tenemos el botón del control de cámara en los iPhone más nuevos, así que pues bueno, esto puede que no tenga tanta utilidad para todo el mundo como antiguamente, así que dentro de los ajustes en la sección de cámara vamos a tener esta nueva opción para quitar esta función de deslizar en la pantalla de bloqueo para poder acceder a la cámara. Y hablando precisamente de la pantalla de bloqueo, pues también tenemos aquí un pequeño cambio, y es que si entramos en la personalización, pues las instrucciones que nos salían antes a la hora de personalizar, por ejemplo, la foto que estuviéramos poniendo de fondo de pantalla, ya no van a estar fijas en la pantalla y pues molestando ahí en medio para ver cómo queda nuestro fondo de pantalla, sino que van a aparecer y desaparecer de manera dinámica si pues nuestro iPhone cree que no sabemos muy bien cómo personalizar esto. Así que bueno, un pequeño cambio, un elemento que nos quitan para que no nos moleste. Y ojo, porque esta actualización también nos añade nuevas funciones, como por ejemplo en la aplicación Entrenos, que es un añadido fenomenal a nuestro iPhone para poder entrenar pues directamente con nuestro teléfono si no llevamos un Apple Watch, o por ejemplo si llevamos nuestros AirPods puestos, pues directamente no necesitaríamos de igual manera un Apple Watch. Y es que ahora también nos da Apple la función de poder generar o de poder crear y editar entrenos directamente en esta aplicación. Como veis, le podemos dar a este icono de arriba a la derecha que tiene como un lapicito, y a partir de aquí podríamos seleccionar el deporte que nosotros quisiéramos hacer y poner distintas opciones, como por ejemplo pues la longitud o el objetivo de calorías o incluso el nivel de esfuerzo que hemos hecho, incluso programar este entreno. Podemos tener un montón de opciones y lo podemos hacer con absolutamente todos los deportes. Y como viene siendo habitual en las actualizaciones de iOS, pues Apple sigue añadiendo más y más idiomas a Apple Intelligence. En este caso hemos añadido el danés, el holandés, el noruego, el portugués de Portugal, el sueco, el turco, el chino tradicional y el vietnamita. Pero es que además también ampliamos la lista de idiomas que son compatibles con la traducción en vivo de los nuevos AirPods Pro 3, que serían el japonés, el coreano, el italiano y el chino, tanto en mandarín tradicional como en simplificado. Y también tenemos una nueva opción si entramos en los ajustes en general y nos vamos al apartado de captura local, que esto serviría pues para grabar, por ejemplo, llamadas o videollamadas directamente en nuestro dispositivo. Pues ahora tenemos una opción de seleccionar dónde se nos van a guardar y podemos seleccionar una carpeta específica, tanto en descargas o en una carpeta nuestra de iCloud, por ejemplo, o compartida con alguien, incluso de Drive, o en cualquier carpeta de nuestro dispositivo. Y también tenemos la opción de grabar únicamente el audio, y esto por supuesto también lo tenemos en el control. Y si añadimos el control de captura local a nuestro centro de control, pues vamos a poder mantener pulsado para iniciar la grabación, o bien seleccionar si queremos que se grabe solamente el audio o tanto el audio como el vídeo. Pero eso sí, aquí no vamos a poder elegir el destino de nuestra grabación, esto solamente lo vamos a poder hacer desde el menú de ajustes. Y por último, pero desde luego no por ello menos importante, y es algo en lo que yo hago muchísimo énfasis en estos vídeos de actualización, tenemos también mejoras de seguridad. Es decir, que si abrimos la aplicación de ajustes, nos vamos al apartado de privacidad y seguridad, deslizamos hasta abajo del
del todo, vamos a encontrar una nueva opción para instalar automáticamente las mejoras de seguridad en segundo plano. Es decir, que sin tener que tocar nosotros nuestro iPhone ni actualizarlo ni nada, pues directamente se vayan actualizando estas mejoras de seguridad, algo que es importantísimo hoy en día. Y hasta aquí todos los cambios de iOS 26.1. Déjame tu opinión en comentarios y un like si te ha gustado este vídeo. Te recuerdo también que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo de tu Apple Mundo, como por ejemplo estos dos que te dejo por aquí, que están recomendados para ti, y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!